Vamos a resolver un problema relacionado a conexión mixta de resistencias. Dice, en la figura se muestra un circuito con conexiones mixtas de resistencias medidas en ohmios. Entonces, todos estos valores que vemos aquí están en ohmios. Nos dice calcular la resistencia equivalente del circuito y la intensidad de corriente total que circula por el mismo. Perfecto. Nosotros sabemos que la corriente eléctrica va a ir de positivo a negativo. Esta ahí representa la corriente eléctrica del circuito. ¿Por qué tenemos una conexión mixta de resistencias? Primero, esta resistencia de 5 ohmios tiene una conexión en serie con la resistencia equivalente de estas tres. Estas tres resistencias están conectadas en paralelo, porque están conectados los inicios de cada una con los finales de las otras. Una vez que llegamos a tener esa resistencia equivalente, esta resistencia de 5 ohmios con la equivalente y con esta resistencia de 3 ohmios, en cambio estarían conectadas en serie, porque el final era una resistencia del comienzo de la otra. El final de la una es el comienzo de la otra. Este ejercicio vamos a utilizar un método muy práctico para simplificarlo únicamente en una sola ecuación. Nosotros sabemos que todo este circuito se puede simplificar. Aquí tenemos los 40 voltios a un solo circuito donde llegamos a tener una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente va a actuar en el circuito de la misma forma como si estuvieran conectadas estas 5 resistencias. Entonces vamos a empezar a resolver. La resistencia equivalente es igual. Primero tenemos esta resistencia de 5 ohmios más. Se va a sumar con la resistencia equivalente de estas tres resistencias que están conectadas en paralelo. Nosotros aprendimos que la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos, o sea, un cuarto más un sexto más un medio elevado a la menos 1. Cuando tenemos una conexión de resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos y todo ese resultado elevado a la menos 1. Muy bien, entonces sumado a la resistencia de aquí, esta resistencia equivalente de estas tres que están en paralelo, y finalmente me falta sumar esta resistencia. Estas tres se suman de forma directa porque estarían conectadas en serie. Y de esta forma, utilizando esta notación de elevar a la menos 1, podemos en una sola ecuación encontrar la resistencia equivalente del circuito. Entonces, muy sencillo. Resistencia equivalente es igual. 5 más 3 tenemos 8. Mínimo común denominador 4, 6 y 2 es 12. Para 4 a 3. 12 para 6 a 2. Y 12 para 2 es a 6. Entonces aquí tenemos todo esto elevado a la menos 1. Sí, ya sumé 5 más 3 queda 8. Resistencia equivalente es igual a 8 más. Vamos a sumar. 3 más 2, 5 más 6, 11 sobre 12 elevado a la menos 1. Tenemos que la resistencia equivalente es igual a 8 más. Como ya tenemos una sola fracción, ahora sí lo podemos elevar a la menos 1. Entonces invertimos. Nos queda 12 sobre 11. Entonces la resistencia equivalente es igual. 8 por 11, 88. 88 más 12 sería 100. 100 onceavos ohmios. Esa es la resistencia equivalente. Podemos de la misma forma hacer uso de la calculadora para poder encontrar el valor con los decimales. Entonces tenemos 100 dividido para 11. Nos sale 9,09. Resistencia equivalente es de 9,09 ohmios. Perfecto. Tenemos la primera parte. Después nos pide que encontremos esta corriente eléctrica del circuito. Esta corriente eléctrica es la misma corriente de acá abajo. Y por la ley de Ohm, sabemos que esa corriente es igual al voltaje dividido en este caso para la resistencia equivalente. La corriente eléctrica del circuito es igual. El voltaje que vale 40 voltios sobre la resistencia equivalente que vale 9,09. Entonces vamos a dividir. Nos queda 4,4 amperios.
Y esa sería la corriente eléctrica de circuito. Entonces hemos realizado un ejercicio un poquito más avanzado porque tenemos una conexión mixta de resistencias. Sin embargo, utilizando esta notación elevada a la menos 1, podemos todo resolver en una sola ecuación y únicamente hacer un diagrama resultante. Todas estas resistencias se llegan a reducir a una sola resistencia llamada resistencia equivalente.